Buen día, mi nombre es Jaime Andrés Arango Restrepo, soy residente de tercer año de pediatría y revisaremos el tema de bronquiolitis. La bronquiolitis se define como la infección del tracto respiratorio inferior, típicamente caracterizada por ser el primer episodio sibilante en niños menores de 2 años después de una infección viral, especialmente por el virus sincitial respiratorio. Dentro de la epidemiología, recordemos que es la infección del tracto respiratorio inferior más común en los niños, que afecta hasta un tercio de todos los menores de 2 años, especialmente en los menores de 12 meses, donde su presentación puede ser mucho más severa. La enfermedad presenta un patrón estacional con picos de actividad en tiempos de lluvia, pero incluso fuera de las estaciones suele presentarse en niños con algún factor de riesgo adicional. Tenemos algunos factores de riesgo asociados a la infección, como es los periodos estacionales que mencioné, la asistencia a guardería, tener hermanos o contactos con niños preescolares, la exposición a humo de cigarrillo o polución, anomalías congénitas de la vía aérea, enfermedades cardiopulmonares, inmunodeficiencia y estar hospitalizado en picos de infección. Pero a su vez hay unos factores de riesgo asociados a enfermedad grave o severa, como ser un lactante menor de 3 meses, la prematurez, cardiopatía congénita, la exposición al humo del cigarrillo inútero, anomalías congénitas, enfermedades neuromusculares, inmunodeficiencia y la presencia de displasia broncopulmonar. El virus sincitial es el causante del casi el 80% de todos los cuadros de bronquiolitis. Sin embargo, como podemos observar, muchos otros agentes virales, aunque en menor frecuencia, pueden producir la enfermedad. Esta es una de las razones por lo cual existen reincidencias de la infección o de la presentación clínica en individuos que fueron previamente afectados. Dentro de la fisiopatología, entonces usualmente el patógeno causante, cualquiera que sea, ingresa al organismo vía mucosa respiratoria tras el contacto directo, ya sea por secreciones, gotas o por el contacto con superficies contaminadas. 4 a 6 días después del ingreso inician los síntomas del tracto respiratorio superior, como rinorrea y congestión, secundario a la respuesta inmune generada por la replicación del virus en el epitelio nasal. Esto finaliza en la muerte de las células contaminadas por el virus, que luego son aspiradas hasta el tejido bronquial, donde se continúa su replicación, creando una respuesta inflamatoria en el tracto respiratorio inferior, que resulta en edema, producción de moco, desprendimiento del epitelio necrótico, lo que produce el deterioro de la función ciliar, finalmente llevando al cierre de la vía aérea distal, lo que termina en atrapamiento aéreo, colapso alveolar e hipoxemia secundaria a la alteración de la relación ventilación-perfusión. Dentro de la presentación clínica, usualmente la enfermedad se manifiesta con un cuadro catarral, usualmente durante 2 a 3 días, que se caracteriza por tos, secreción nasal, que puede o no estar acompañado de fiebre. Y los síntomas progresan paulatinamente hasta presentar sibilancias audibles, junto al aumento del trabajo respiratorio, que se puede manifestar como taquipnea, aleteo nasal, quejidos y retracciones intercostales, los cuales usualmente se exacerban con el esfuerzo en lactantes menores, especialmente durante la alimentación. Aunque esta es la presentación típica, en lactantes, especialmente menores de 2 meses, la enfermedad puede manifestarse solo con episodios de apnea sin ninguna otra sintomatología. Dentro del diagnóstico, recordemos que el término bronquiolitis es un término que se acuñó a una presentación clínica, por lo cual su diagnóstico se basa en una anamnesis y en un examen físico completo, y en la gran mayoría de casos no requiere ningún tipo de estudio adicional para confirmarlo. A pesar de que estas infecciones virales son de curso autolimitado, el compromiso general y la obstrucción de la vía aérea respiratoria puede ser variable. La presentación puede ser tan leve que puede ni siquiera requerir una atención médica, pero puede ser tan grave como incluso para requerir soporte ventilatorio. Esto implica que deberíamos identificar a aquellos pacientes que por algún factor de riesgo o comorbilidad específica demanden una atención especial porque tengan mayor riesgo de complicaciones. Existen múltiples escalas de gravedad para intentar lograr este cometido. La mayoría se basan en parámetros clínicos subjetivos, pero pues finalmente la decisión de que el paciente tenga un manejo intrahospitalario o ambulatorio se basa en la experticia del clínico durante su evaluación clínica.
En esta tabla les muestro una de las escalas más comúnmente utilizadas en la práctica clínica para determinar la gravedad de la enfermedad. Es la escala de Woods-Downs modificada por Ferrés. Dependiendo de cada uno de los factores, pues da un puntaje, y de 1 a 3 puede ser leve, 4 a 7 moderada y 8 a 14 grave. Dependiendo pues de la clasificación, el paciente puede ser manejado de forma ambulatoria, en observación o incluso en unidad de cuidados intermedios o intensivos. Respecto a los estudios complementarios, recordemos que el uso debería ser limitado e individualizado, porque la mayoría de pacientes no los requerirán. Solamente los deberíamos utilizar en caso de que la presentación de la enfermedad sea grave, tenga una evolución inadecuada o cuando estemos sospechando un diagnóstico alternativo. De otra forma, realizar estos estudios pueden confundir al clínico, teniendo en cuenta que, por ejemplo, los reactantes de fase aguda como los neutrófilos, su elevación no diferencia entre infecciones bacterianas e infecciones virales. Y por otro lado, el uso desmesurado de otros reactantes como la PCR y la procalcitonina en presentaciones que son típicas y no son graves aumenta el sobreuso de antibiótico y el tiempo de hospitalización. Por otra parte, la radiografía de tórax, los hallazgos que se pueden evidenciar no se correlacionan bien con la gravedad de la enfermedad, y aún más pueden presentar o simular una consolidación neumónica sin que este sea un criterio de manejo antibiótico en este grupo etario. Por otra parte, los estudios virológicos que sirven para identificar de forma específica el patógeno que está causando la enfermedad se han vuelto cada vez más disponibles. Sin embargo, su uso clínico aún es muy debatido debido a que, usualmente sin importar el resultado, no se altera el manejo ni el curso de la enfermedad. Respecto al tratamiento, recordemos que después de realizar una adecuada clasificación de la gravedad, tenemos que intentar identificar aquellos factores de riesgo que nos hablen de que el paciente pueda requerir un manejo intrahospitalario debido al mayor riesgo de morbimortalidad. Sin importar los factores de riesgo o la gravedad, el tratamiento de la bronquiolitis continúa siendo exclusivamente de soporte y está basado en tres cosas principalmente: el lavado nasal, una adecuada nutrición e hidratación y el uso de oxígeno suplementario en caso de que el paciente lo llegue a requerir. La evidencia respecto al beneficio de otros tratamientos farmacológicos realmente es limitada y muy controvertida. Aunque las guías internacionales las mencionan, la mayoría recomiendan no utilizarlas como primera línea de manejo y usualmente están relacionadas con el uso de antibióticos. Solamente deberían utilizarse en caso de que se sospeche o se confirme sobre infección bacteriana. El uso de nebulizaciones como salina hipertónica o adrenalina se ha evidenciado que disminuye, si mucho, 1 o 2 días de hospitalización, pero pues no cambia los resultados finales. El uso del salbutamol, bromuro y pratropio tampoco se ha visto que tenga efectividad. Usualmente su uso debería estar limitado cuando hay pobre mejoría y hay un índice predictor de asma positivo, y el uso de esteroides inhalados y sistémicos tampoco ha tenido ninguna evidencia clara. Debido a que los lactantes, especialmente los menores, pues tienen mayor riesgo de complicación, hay que tener unos criterios de hospitalización claros para que no se nos pase ningún paciente con mayor riesgo de morbimortalidad. Entonces, los pacientes que tengan dificultad respiratoria, que estén necesitando oxígeno suplementario, que tengan deshidratación y no estén tolerando la vía oral, que tengan historia o evidencia de cianosis o apnea, no solamente evidenciado por el clínico, sino también por la familia, que sea menor de 3 meses, que la familia no se sienta capaz de realizar un adecuado cuidado o que tengan una condición social especial, que haya cualquier factor de riesgo para enfermedad grave o que tenga comorbilidad asociada, es mejor estos pacientes tenerlos bajo observación clínica intrahospitalaria hasta que haya una mejoría. Bueno, es importante también hablar de la profilaxis, debido a que hay individuos con alto riesgo de morbimortalidad secundario a este tipo de infección, pues la idea es implementar estrategias para prevenirla o limitar su gravedad. Como medidas generales, pues tenemos el lavado de manos, la higiene de la tos, evitar la exposición al humo de tabaco y el aislamiento de contacto en los pacientes intrahospitalarios. Estas son estrategias fundamentales. Sin embargo, en algunos casos, como lo son la prematurez extrema, la displasia broncopulmonar y en algunas cardiopatías congénitas,
existe la posibilidad de inmunoprofilaxis pasiva con el uso del anticuerpo monoclonal palivizumab. Finalmente, para hablar dentro del pronóstico, debemos recordar que la enfermedad tiene un curso autolimitado y suele resolver sin ninguna dificultad adicional, excepto de una tos residual que incluso puede prolongarse más de 3 semanas después del inicio de la sintomatología. Sin embargo, especialmente en lactantes menores con enfermedad grave o con comorbilidades, existe un mayor riesgo de complicaciones a corto plazo, como son la apnea, la falla respiratoria y la sobreinfección bacteriana. Aparte de eso, hasta un 30% de lactantes que eran previamente sanos van a tener un mayor riesgo de presentar sibilancias recurrentes, aunque en el momento la relación de estas sibilancias recurrentes con el desarrollo de asma en el futuro aún todavía no está bien esclarecido. Agradezco su atención. Aquí les muestro la bibliografía en caso de que quieran ahondar en el tema y los invito a continuación a realizar el cuestionario de preguntas de la revisión.